En el Edén no había muerte, no había enfermedad, no había pobreza, no había desigualdad. La naturaleza no estaba en decadencia. Todo eso fue consecuencia de que el hombre hubiera escogido el pecado y a partir de ahí el problema del ser humano fue que ya todos nacíamos con una propensión a hacer el mal. La solución no se iba a dar a través de una serie de normas o de leyes, no se iba a dar a través de una forma novedosa de reorganizar la sociedad ni de redistribuir los recursos. La solución es una, y es una nueva naturaleza para el ser humano, y eso solo lo puede ofrecer Jesucristo. El principio de la libertad es algo que para Dios no fue negociable. Él prefirió, en favor del ser humano, hacerse hombre y morir en la cruz de Calvario, con tal de que el hombre volviera a tener la posibilidad de escoger entre la vida y la muerte, entre amarle a él o no. En Juan 18, del 37 al 38, encontramos esta escena en la que nuestro Salvador está a punto de ser sentenciado a muerte y hay un diálogo con un representante del gobierno de Roma. Están hablando acerca de el reinado de Jesús, de su gobierno. Y mire las palabras tan sabias que nos deja Jesucristo aquí. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y le dice Pilato, el gobierno de este mundo, ¿y qué es la verdad? En Colombia en este momento, más allá de la posibilidad de escoger entre un candidato presidencial u otro en el 2026, nos enfrentamos a la decisión de cuál sistema de gobierno realmente llevaría a la sociedad colombiana a una etapa mejor. En cuanto al tema de la verdad, podríamos diferenciar dos posturas de parte de los grupos que se están enfrentando en estas elecciones. Para unos, la verdad es algo que se puede observar, verificar, poner a prueba, evaluar, redireccionar cuando haya necesidad de hacerlo, según lo que se está deduciendo a partir de la evidencia presentada, de los hechos. Para el otro grupo, la verdad es algo así como una construcción fruto del acuerdo entre las personas, como una construcción cultural. Es algo que no es definitivo, que no es, digamos, como firme, sino que básicamente ellos tendrían la capacidad de redefinir. Por eso cuando nos hablan de términos como justicia social, como salir de la pobreza o como igualdad y equidad, los términos realmente ellos los pueden redefinir como quieran y ahí entra el tema de la libertad. Para un grupo, la libertad se le debe conceder con mayor extensión a la sociedad, a los individuos, para que puedan ejercer su capacidad de tener ideas, de generar capital y trabajo. Ellos aducen que una ola que los levanta a unos y que uno dice, ay, los ricos se están haciendo más ricos, de todas formas, tienen la fuerza para levantar también a los que están más pobres. El otro bando dice que a quien se le debe dar más libertad no es al individuo ni a la sociedad, sino por el contrario al Estado. Ellos requieren que el pueblo les dé mayor libertad a ellos en la élite, digamos, así sea una élite elegida con voto, pero que ellos puedan tomar las decisiones de qué es bueno, qué es malo, qué es lo más conveniente, disponer de recursos que otros hayan producido o no y decidir qué hacen esos recursos. Es bastante riesgoso, díganlo ustedes sí o no, si quienes tienen una idea tan relativa de la moral y de la verdad y que pueden acomodarla según ellos consideren beneficioso, sean los que concentran mayor poder sobre sí mismos y que definan que el Estado debe ser el que marque las reglas del juego. De todas formas, una cosa sería mirar el discurso de cada uno. Y para eso podemos mirar, digamos, históricamente qué es lo que ha pasado realmente. Ustedes pueden analizar estas filosofías colectivistas a dónde han llevado las naciones. De todas formas, no nos digamos mentiras, es el capitalismo el que ha sido un poco más o mucho más desacreditado últimamente. Entonces miremos históricamente hechos de lo que ha ocurrido mirando hacia atrás y estadísticas de realmente, por ejemplo, en temas de la pobreza, ¿quién ha tenido mayor éxito en sacar a mayor gente de la pobreza y la miseria, por ejemplo? No quién lo anunció, sino quién le logró. El desplome de Venezuela en realidad se inició con un sueño hacia un ascenso maravilloso ofrecido por Hugo Chávez, que en su campaña presidencial de 1988 se presentaba como un político moderado y demócrata. Su discurso se centraba en la lucha contra la corrupción
y el establecimiento de una democracia participativa y protagónica, esto suena muy bonito, asegurando que no tenía la intención de estatizar las empresas ni de adoptar el modelo de socialismo. De hecho, en una entrevista televisiva de ese tiempo, Chávez llegó a calificar a Cuba como una dictadura y según sus propias declaraciones posteriores en 1999 se definía diciendo, soy de todos y de ninguno, rechazando etiquetas ideológicas y rígidas. ¿Cómo terminó la cosa? La historia nos lo cuenta. Este gráfico está basado en la investigación realizada por el fallecido economista británico Agnus Madison. Los números a lo largo del eje X son años, 2000, y los del Y son dólares, todos ellos divididos por el número de personas en el planeta. O sea que está tomando el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, la producción económica mundial en toda su población. Este Producto Interno Bruto se considera como la mejor medida para determinar el nivel de vida en un país. En este caso es el nivel de vida mundial. Y miren el ascenso tan radical a partir de la época en que más o menos se desata el fenómeno del libre mercado o de lo que conocemos como capitalismo. El psicólogo Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York, él no es un conservador para nada. Sin embargo, él llamó esto la gráfica más importante del mundo porque es que la evidencia, cuando hay una evidencia de este tamaño, pues él no la puede negar. Y él simplemente reconoce que este gráfico revela un hecho simple e ineludible. No hay un sustituto para el libre mercado como para promover la prosperidad humana. Y uno podría decir, sí, pero es que los ricos se han vuelto más ricos. Sí, pero es que también los pobres han salido más de la pobreza. Miremos otros gráficos. Trasladando el gráfico anterior a estos gráficos de palos de hockey, se llaman así porque son unos quiebres muy repentinos que ocurren. Ya lo mismo con el ingreso per cápita, pero de la población por regiones. La primera que despegó fue la azul de los Estados Unidos, que coincide con el momento en que desataron todo esto del libre mercado y se ha mantenido a la cabeza. Y va despegando después, digamos, Europa Occidental, ya más o menos a mediados de la década de 1960, cuando adopta plenamente el libre mercado, fue que despegó del todo. Japón también experimentó un auge tras la Segunda Guerra Mundial, superando a Europa Occidental por primera vez. Esto fue tremendo. Y fue cuando ellos hicieron su transición a la democracia y a una economía de libre mercado o capitalismo. Europa del Este despegó tras su liberación de la Unión Soviética y del socialismo en 1991. China hizo lo mismo. Después ellos estaban en unas hambrunas terribles, pero después hubo una época en que se alejaron del socialismo estricto y empezaron a implementar algunas políticas de libre mercado. Miren cómo despegó China y a dónde estaría si hubieran mantenido o si hubieran liberado todavía más ese potencial del libre mercado. Es verdad, durante todos estos periodos de expansión económica, los ricos se hicieron más ricos. Eso siempre sucede cada que hay creación de nueva riqueza, pero la clase media y los pobres también se beneficiaron económicamente. Aquí hay otro gráfico revelador, es del Banco Mundial, y vemos que en 1820 el 94% de la población vivía en extrema pobreza. Pero cuando despega el libre mercado, para el 2015, esa cifra se había reducido al 9.6% en el mundo. Todavía hay mucho que hacer para acabar con la pobreza, pero mire qué fue lo que causó esa caída de la pobreza extrema. Fue esto, coincide con lo del libre mercado. Este gráfico del historiador económico sueco Johan Norberg nos muestra desde el 1990 al 2015 cómo indicadores como el hambre, la pobreza, el analfabetismo y la mortalidad infantil han ido cayendo de una manera tan impresionante, al tiempo que la población mundial crecía en 2.000 millones de personas. Mucha más gente, pero menos pobreza, mejores resultados en salud, menos muertes infantiles. Esto es lo que la libertad económica o el capitalismo tan desacreditado realmente ha podido lograr.